Por un breve momento, el programa Apolo hizo que la Luna se sintiera más cerca que nunca. Ahora, después de 50 años, la NASA está enviando humanos de regreso. Puede parecer solo un sobrevuelo bajo el programa Artemisa, pero esta vez, el plan a largo plazo no es visitar, es quedarse. Hola, soy Josh. Hoy en The Infographics Show, veremos cómo la NASA planea construir una ciudad en la Luna. El programa Artemisa ya logró hitos impresionantes. En 2022, Artemisa 1 envió la nave Orión sin tripulación alrededor de la Luna y de regreso, demostrando que el equipo funciona. Artemisa 2 está programada para lanzarse en 2026. Esta vez, los astronautas estarán a bordo. La misión repetirá el viaje lunar, probando los sistemas de soporte vital, vuelo y todos los componentes relacionados con la tripulación en un sobrevuelo de alto riesgo. ¿Qué sigue tras las misiones de sobrevuelo y por qué la NASA quiere volver a la Luna? En realidad, la NASA no solo regresa, sino que se dirige a un lugar donde ningún humano ha estado antes. Esta vez, el objetivo es más profundo, más oscuro y mucho más extremo. Los astronautas del Apolo que llegaron a la Luna entre 1969 y 1972 lo hicieron cerca del ecuador lunar. Y tenía sentido. El ecuador ofrecía terreno plano y aterrizaje predecible. Era un entorno relativamente seguro para la tecnología de los años 60. Era el equivalente cósmico de meter los pies en la parte baja de la alberca. Misión cumplida, banderas plantadas y humanidad inspirada. Pero las futuras misiones Artemisa descartarán ese manual. Su destino es el cráter Shackleton, a unos 89 grados sur, en el polo sur lunar. No es al azar. Es un cambio calculado hacia el único lugar que podría hacer posible una presencia humana permanente. Para entenderlo, debes conocer una de las paradojas más extrañas del sistema solar. El polo sur lunar es un fascinante caso de supervivencia celestial. A tan solo unos cuantos kilómetros de distancia, encontrarás dos extremos opuestos que no deberían coexistir, al menos no lógicamente. Por un lado, están los picos de luz eterna, crestas y bordes de cráteres casi siempre iluminados por el sol. Es como vivir cerca de los polos, donde hay sol de medianoche. ¿Por qué pasa esto? En los polos hay 6 meses de oscuridad. Nuestro planeta se inclina 23.5 grados, pero la Luna solo 1.54 grados, así que casi no está inclinada. Esto significa que en el polo lunar, el Sol solo se desliza por el horizonte, girando continuamente en el mismo plano lateral. Algunos picos, como el borde del cráter Shackleton y la montaña Malipert, reciben luz solar casi continua, ya que el Sol casi nunca se pone allí. Una base permanente en el ecuador lunar tendría unos 14 días de oscuridad total, frío y heladas, a diferencia del polo sur lunar. Un sistema de baterías enorme sería necesario solo para mantener las luces en apagones de 2 semanas. Es una pesadilla económica y logística. En el polo sur hay energía solar casi constante, como un truco en el sistema lunar, y la NASA quiere aprovecharlo. Aquí es donde se pone interesante. Cerca de esos picos soleados hay cráteres en sombra perpetua que no han recibido luz solar en más de 2.000 millones de años. No es exageración. En la Luna hay cientos de cráteres en sombra permanente, con temperaturas bajo menos 200 grados Celsius, capaces de congelar el oxígeno. Si algo entra en esas sombras, queda atrapado y congelado en el tiempo para siempre. Eso nos lleva al recurso más valioso de la Luna. En estas regiones en sombra permanente, llamadas PSRS por los científicos, hay algo mucho más valioso que la Luna, las rocas, el agua o el hielo. Una sonda de la NASA en la misión Chandrayaan-1 de India detectó unos 600 millones de toneladas de hielo de agua. En la PSR del Polo Norte, la sonda Lunar Prospector de la NASA estimó 6.000 millones de toneladas métricas en ambos polos combinados. Durante décadas, los científicos realmente pensaban que la Luna era completamente seca. El análisis de las muestras de suelo del Apolo parecía mostrar que era completamente anhidra o sin agua, y eso tenía sentido. Cualquier vapor de agua en la superficie iluminada por el Sol se descompone instantáneamente por la radiación solar, con el hidrógeno y el oxígeno escapando al espacio. Pero esos cráteres permanentemente en sombra cambian totalmente las reglas del juego. El agua lunar existe en múltiples formas. Hay trozos pequeños de hielo, de unos 10 centímetros o menos, mezclados con regolito y polvo lunar como grava congelada. También existe agua unida químicamente a minerales. A nivel molecular, no se acumula ni fluye, sino que está dispersa y atrapada en el suelo. En los primeros pies del regolito lunar, las concentraciones van de 5 a 30% en peso. Los científicos incluso han detectado moléculas de agua en la atmósfera ultrafina de la Luna y pequeñas cantidades en la superficie iluminada por el Sol.
pero eso no se compara con las reservas en las trampas frías. Incluso si tomamos la estimación más conservadora, de 100 millones a 1.000 millones de toneladas métricas de hielo de agua por polo, todavía estamos hablando de suficiente agua para sostener operaciones lunares durante mucho tiempo. Eso emociona a los ingenieros de la NASA porque en la Luna el agua significa supervivencia y marca la diferencia entre una visita corta y vivir ahí. Reflexiona sobre lo necesario para sobrevivir en el espacio. Se necesita oxígeno para respirar, propelente y combustible para mover naves espaciales y protección contra la radiación cósmica. Normalmente, todo eso tiene que venir de la Tierra a un costo enorme, pero el agua resuelve los 3 problemas con un solo recurso. Pasa corriente eléctrica por ella mediante electrólisis y separarás el agua en hidrógeno y oxígeno. El oxígeno se vuelve aire respirable. Ahora, ya no requieres envíos desde la Tierra para respirar, solo energía, hielo, equipo simple y el hidrógeno y oxígeno producidos. Juntos como propelentes líquidos forman Hydrolox, uno de los combustibles de cohetes más eficientes. Las naves ahora pueden reabastecerse en la Luna. Después está la radiación. Los rayos cósmicos son un problema enorme para la habitabilidad lunar a largo plazo. Los niveles de radiación son significativamente más altos que la radiación de fondo de la Tierra, hasta 100 o 200 veces más. Atraviesan metal, dañan ADN y son un asesino silencioso. Ahí el agua es un salvavidas. Bloquea la radiación mejor que el aluminio y la mayoría de materiales que podríamos transportar. Rodea tu hábitat con tanques de agua para protegerte de la radiación y almacenar recursos. Ahora hablemos de dinero. Aquí el polo sur lunar deja de ser una curiosidad científica y se convierte en una mina de oro estratégica. Poner algo en órbita suele costar entre $10,000 y $25,000 por kilo. Actualmente, cohetes reutilizables como el Falcon 9 y Falcon Heavy de SpaceX han bajado el costo a $2,000 a $5,000 por kilo con precios comerciales habituales. Eso es revolucionario históricamente, pero el espacio sigue siendo implacable. ¿Quieres enviar una tonelada de agua para beber, soporte vital o producir combustible? Todavía estás hablando de aproximadamente 2 a 5 millones de dólares. Todo por algo que literalmente cae del cielo en la Tierra. La gravedad lunar es una sexta parte de la terrestre. 1.62 metros por segundo cuadrado contra 9.8 metros por segundo cuadrado en la Tierra. Es más fácil de lanzar y mucho más barato. Enviar una tonelada de agua desde la superficie lunar requiere solo una fracción de la energía, una fracción del combustible y una fracción del costo en comparación con lanzarla desde la Tierra. Una misión a Marte requiere cientos de toneladas de agua, oxígeno y propelente. Transportar todo eso desde la Tierra, solo en combustible, serían miles de millones de dólares por luchar contra la gravedad todo el trayecto. O podrías extraer hielo lunar, procesarlo para obtener combustible y soporte vital, y lanzar desde un cuerpo celeste con una sexta parte de la gravedad. La nave sale de la Luna abastecida y lista para el viaje. Así, la Luna funciona como estación de servicio a casi 239,000 millas de la Tierra. También hay planta de tratamiento de agua, patio de construcción y plataforma de lanzamiento. Por eso es importante el cráter Shackleton. El Ecuador tiene luz y buenas vistas. El Polo Sur tiene potencial para infraestructura. Apolo mostró que podíamos ir. Artemisa busca probar que podemos quedarnos, lo que lo cambia todo. Antes de recolectar hielo y construir bases, debemos enfrentar la amenaza más mortal de la Luna. No son meteoritos, radiación ni cambios extremos de temperatura. Es el polvo y puede arruinar los planes de la NASA. El regolito lunar, nombre técnico del polvo y suelo de la Luna, casi hace fracasar el programa Apolo, ya que no se parece a nada en la Tierra. Son 4,000 millones de años de impactos de meteoritos que han pulverizado la roca lunar en partículas finas. Sin atmósfera, océanos ni viento que modifiquen su superficie, el polvo lunar no se parece a nada en la Tierra. Irregular y afilado, va de tan fino como el talco hasta grano de arena, con dureza de 5 a 7, similar al vidrio. La capa de regolito tiene un promedio de entre 4 y 5 metros de profundidad en las regiones planas de los mares de la Luna. Y eso es solo el comienzo. En las tierras altas tiene entre 10 y 15 metros de profundidad. Las misiones Apolo midieron profundidades de hasta 12 metros en algunas ubicaciones. A nivel granular es afilado, corrosivo, potencialmente mortal y al estar cargado eléctricamente, se adhiere a todo. Los astronautas del Apolo dijeron que el polvo entraba en equipos sellados, dañando trajes, botas, cámaras y contenedores de muestras. Los sellos al vacío de su equipo se vieron comprometidos, incluso el polvo rayó los visores, y eso no fue lo peor. Al volver al módulo lunar,
Los astronautas del Apolo 17 inhalaron algo de polvo al quitarse los cascos. Varios astronautas que caminaron sobre la Luna reportaron estornudos, ojos llorosos, dolor de garganta y congestión nasal. Harrison Smith lo llamó fiebre del heno lunar, que a veces duraba días. Estudios recientes muestran que el polvo no es muy venenoso. Es más probable enfermarse por la contaminación terrestre que por el regolito lunar. Contiene partículas de sílice cristalina afiladas, las mismas que causan silicosis o cicatrices pulmonares permanentes en los mineros. Y en la gravedad de un sexto de la Luna, estas partículas microscópicas permanecen suspendidas por más tiempo y penetran más profundamente en el tejido pulmonar. El verdadero problema es que al descender un cohete en la Luna, su escape lanza regolito a gran velocidad. Durante el Apolo 12, la nave Surveyor 3, que estaba a solo 160 metros de distancia, sufrió daños en la superficie por los escombros del aterrizaje. En un futuro asentamiento lunar con varios módulos de aterrizaje cercanos, cada aterrizaje podría lanzar escombros a alta velocidad, dañando los hábitats e infraestructuras cercanos. Ese es un problema para la habitabilidad a largo plazo. Necesitas una plataforma de aterrizaje, pero no puedes construir una plataforma de aterrizaje sin aterrizar el equipo de construcción, y no puedes aterrizar el equipo de construcción sin una plataforma de aterrizaje. Este círculo vicioso podría frenar la exploración lunar antes de que comience. ¿La solución? El programa de planificación de arquitectura de la Luna a Marte de la NASA es un marco integral que puede cambiar fundamentalmente la forma en que pensamos sobre la exploración espacial. La idea principal es simple pero revolucionaria: dejar de visitar y empezar a construir. Apolo fue solo banderas y huellas. Artemisa es diferente. El objetivo a largo plazo es crear gradualmente infraestructura para usar la Luna como campo de pruebas y punto de lanzamiento hacia Marte. La arquitectura se divide en 5 elementos clave. El primero es el transporte, con cohetes, módulos de aterrizaje y rovers presurizados para viajes largos. Habitabilidad en la superficie, es decir, verdaderos espacios habitables, instalaciones de almacenamiento y lugares donde los humanos puedan trabajar durante meses, no solo días. Esto es lo que realmente cambia las reglas del juego. Las misiones Artemisa de la NASA prevén aterrizajes y construcción lunar hasta finales de la década de 2020, incluyendo los primeros descensos y el montaje de la estación orbital Gateway. Pero sus planes a largo plazo para construir infraestructura clave en la superficie se extienden hasta la década de 2030 y más allá. Parece que falta una eternidad, ¿verdad? Pero estos planes se están concretando en tiempo real. Pero para llegar a la vida en la Luna y las bases en la Luna, tenemos que volver al complicado problema de esas plataformas de aterrizaje, el problema de realmente construir cosas en la Luna. Así que hablemos del concreto por un segundo. En la Tierra, hacer concreto es sencillo. Mezclas un poco de arena, agua, cemento y grava, lo viertes y esperas a que endurezca. Y listo. Hemos estado haciendo concreto durante milenios. Es la base de la civilización, pero en la Luna es un juego completamente diferente. La NASA cree que necesitará algo parecido al concreto para construir plataformas de aterrizaje y estructuras confiables, libres de regolito, para vivir a largo plazo en la Luna. Transportar tierra y agua sería económicamente inviable, así que la NASA fue ingeniosa. Se asociaron con Icon, una empresa de tecnología de construcción que se especializa en impresión 3D de edificios, y con Big Architects, la firma detrás de algunas de las estructuras más innovadoras del mundo. Lanzaron el proyecto Olympus en octubre de 2020 con un contrato de $57.2 millones en 2022. La NASA espera que esto sea clave para crear caminos, plataformas y hábitats en la Luna. Solo con regolito puro y energía. No basta mezclar agua y regolito. Aunque tuvieras agua de sobra, no funcionaría. La baja presión lunar hace que el agua se congele o evapore de inmediato, por lo que no ocurren reacciones químicas con agua líquida. La NASA empezó a experimentar con calor usando láseres de alta potencia, no agua. Expertos creen que el regolito lunar puede moldearse con impresoras 3D robóticas. Solo lo apilas en capas como bloques de Lego y lo expones a un haz láser que calienta el regolito entre 1200 y 1500 grados Celsius, lo suficiente para derretir las partículas y fusionarlas. Es un proceso llamado sinterización. Las partículas solo se calientan para que sus superficies se derritan y se unan, sin licuarse por completo. Cuando se enfría, tienes un material sólido, parecido a la roca, lo suficientemente fuerte como para soportar estructuras en la gravedad de la Luna, lo bastante resistente para soportar extremos de temperatura y lo suficientemente denso para bloquear la radiación. Funciona porque el regolito lunar contiene hierro metálico que absorbe bien la energía láser. El material abrasivo y pegajoso es ideal para esta aplicación. La resistencia a la compresión del regolito sinterizado es comparable a las formas más débiles del concreto en la Tierra, pero la gravedad lunar ayuda,
ya que eso significa que no necesitas la misma resistencia estructural. Apila un par de pies de este material alrededor de tu hábitat y bloquearás la mayoría de la radiación cósmica. La NASA espera usar este proceso de sinterización para construir primero sus plataformas de aterrizaje lunar. Se requieren plataformas hexagonales de 10 a 12 metros de diámetro, grandes para un módulo lunar. Con cierto margen de error, construir esta plataforma también podría ser casi completamente autónomo. Un módulo robótico podría aterrizar y ese primer aterrizaje, bueno, es arriesgado. No hay duda de eso. La historia ya ha demostrado lo peligroso que puede ser. En el Apolo 11, Neil Armstrong tenía solo 45 a 50 segundos de combustible al guiar manualmente Eagle hacia la superficie, rozando un peligroso campo de rocas señalado por la computadora. Una vez que aterrice de manera segura, el módulo de aterrizaje robótico desplegaría un sistema móvil de impresión tridimensional, se desplazaría por la zona de aterrizaje, depositando regolito capa por capa y solidificándolo con láseres, y construiría la plataforma en secciones en pocos días. Al terminar la primera plataforma, el robot podría ir a otro sitio y construir la segunda. El segundo aterrizaje será más seguro por la infraestructura protegida. El tercero y cuarto, aún más. Aún así, MMPAD, o impacto, que significa Tecnología Autónoma de Construcción Planetaria de la Luna a Marte, tiene como objetivo una misión de prueba de concepto para finales de esta década. Sus ambiciones van mucho más allá de la plataforma de aterrizaje. Muros de hábitat curvados para mayor resistencia estructural y máxima protección contra la radiación. Caminos que conectan diferentes instalaciones de la base, dando a los rovers superficies lisas para desplazarse en lugar de levantar polvo, corrosivo y polvoriento. Senderos de regolito, muros deflectores para proteger equipos críticos de escombros en aterrizajes y despegues, y terraplenes para desviar la eyección de regolito de zonas clave. Estructuras verticales, hangares para naves, garajes de rovers y refugios para astronautas durante tormentas solares con radiación mortal. El equipo de Impact piensa en el futuro y sueña en grande. Quiero suficientes estructuras para que la tripulación esté segura. Así que si queremos construir un hotel en la Luna, ¿podríamos?, comentó Jennifer Edmondson, la geóloga que dirige este proyecto. Podríamos tener turistas yendo allá, distritos mineros, extrayendo elementos de tierras raras de la Luna. Podríamos hacer eso y obtener muchos recursos. Sería básicamente una economía lunar con minería, estaciones de investigación y radiotelescopios en el lado lejano, sin interferencia de la Tierra. Esto sería posible al construir con lo que ya existe. Hay suficiente regolito en la Luna para edificar varias ciudades, pero necesitarías energía. Esto nos remite a la sabiduría de aterrizar cerca del borde del cráter Shackleton en el polo sur lunar. La NASA usará la energía solar constante para alimentar láseres que endurecen el regolito. Si logra ubicarse a lo largo de la cresta adecuada, cerca de esos picos de luz eterna, y captar esa luz solar de ángulo bajo, podría tener éxito. La eficiencia de los paneles solares es igual en la Tierra y la Luna, con un 15 a 22% de conversión de la luz solar en electricidad. En la Luna no hay nubes, estaciones ni atmósfera que disperse la luz. El diseño de la NASA utiliza paneles solares verticales, como muros orientados hacia el Sol, mientras éste rodea el horizonte. Incluso puedes tener varios paneles en diferentes picos para mayor redundancia. Si uno queda en la sombra, los demás compensan. Para una base lunar pequeña de 4 a 6 personas, se requieren unos 40 kilovatios continuos para soporte vital, climatización, equipo científico y todo lo necesario para la vida humana. No parece mucho, pero basta para abastecer 30 hogares estadounidenses promedio. La NASA cree que sus granjas solares verticales, equipadas con capacidad nativa de seguir el Sol, podrían ser la solución. En esos momentos raros, cuando el Sol se oculta en el polo sur o falla el equipo, necesitarías un respaldo confiable como energía nuclear, y la NASA ofrece una solución. El proyecto de energía de fisión en superficie es un reactor de 40 kWm que estará listo para desplegarse a inicios de la década de 2030. El sistema pesa menos de 6 toneladas y funciona al menos 10 años sin recargar combustible, suficiente para 30 hogares de Estados Unidos por una década. Funciona en oscuridad total, tormentas de polvo y fallas de equipo, y está preparado para Marte, donde las tormentas pueden durar meses. El reactor nuclear debe funcionar de forma independiente y confiable. El sistema completo, de 30 a 40 kilovatios de energía solar y reactores de fisión de respaldo de 40 kilovatios cada uno, serían suficientes para una base de 10 a 20 personas. Para lograrlo, la NASA debe resolver un problema más: el agua y el soporte vital. Una sola persona necesita aproximadamente de 3 a 4 litros de agua potable al día, además de cosas como agua para la higiene, preparación de alimentos, equipo, enfriamiento y generación de oxígeno. Haz las cuentas. Una tripulación de 4 personas 6 meses
requiere miles de litros, lo que cuesta millones de dólares lanzarlos. Es logística y económicamente inviable. Es un tema común en los sueños lunares humanos. La solución aplica el mismo método que el problema de los rovers autónomos de concreto láser. ¿Por qué enviar a un humano a zonas permanentemente sombreadas a 1 o 2 millas de la base si un robot puede hacer el trabajo? Los rovers llevan taladros o sondas dependiendo del terreno. Excavarán en áreas donde sensores orbitales indican hielo de agua entre 5 y 30% en peso. De nuevo, esto no es un lago congelado atrapado en un cráter completamente oscuro. Es más como un permafrost cósmico, pequeños fragmentos de hielo, quizá de unos cuantos centímetros de ancho, dispersos entre el polvo. Parte de esa agua no es hielo, está unida a los minerales a nivel molecular, o sea, no extraes hielo, sino tierra muy fría. El rover debe recolectar regolito a casi menos 238 grados Celsius. La tierra se lleva a una unidad móvil de procesamiento y se calienta entre 100 y 200 grados Celsius, y de ahí el hielo no se derrite, simplemente sublima directamente de sólido a vapor. Ese vapor se captura, se canaliza hacia trampas frías y se condensa de nuevo en agua utilizable. Felicidades, acabas de hacer agua potable a partir del polvo lunar. Tanques aislados transportan esa agua de regreso a la base, recorriendo unas cuantas millas antes de que la carga se congele de nuevo en la Luna. Incluso tu cadena de suministro está luchando contra la física. 1 tonelada de regolito procesado rinde entre 50 y 76 kilos de agua, unas 100 botellas según la concentración de hielo. Eso parece manejable, pero incluso con reciclaje intenso, un gran hábitat lunar necesitaría cientos de litros de agua diarios para soporte vital, preparación de alimentos, higiene, producción de oxígeno y control térmico. Así que, para sobrevivir, estarías extrayendo entre 1 y 10 toneladas de suelo lunar cada día. Eso es una operación industrial en toda regla y todo en uno de los entornos más hostiles del sistema solar. Cuando el agua fluye a la base, ocurre la magia y la supervivencia se fortalece. Décadas en la EEI han hecho del reciclaje un arte para la NASA. Los sistemas modernos recuperan el 98% de aguas residuales, orina, sudor y humedad de la respiración, purificándola hasta ser más limpia que la de la mayoría de las fuentes de agua en la Tierra. Como les gusta bromear a los astronautas, el café de hoy se convierte en el café de mañana. Dentro del hábitat, las condiciones deben mantenerse siempre como en la Tierra. Presión estable, gases equilibrados y tolerancias microscópicas a las fugas. Afuera hay un vacío, radiación y extremos letales. El blindaje hecho de regolito compactado mantiene el espacio mismo a raya, pero allá afuera, cada sistema opera en sus condiciones más implacables. Esto plantea la pregunta, ¿pueden los humanos prosperar aquí? Y si es posible, ¿quién iría primero? Las tripulaciones de Artemisa solo pueden quedarse una semana. Aterrizan, prueban y regresan en misiones cortas. Pero para mediados de la década de 2030, la NASA ya está proyectando misiones de 6 a 12 meses, la misma duración que una estancia en la EEI, solo que esta vez sin un viaje de emergencia de regreso a casa. Entonces, ¿quién se ofrece como voluntario? No son buscadores de emociones ni turistas. Se ofrecerán como voluntarios los científicos que persiguen descubrimientos capaces de reescribir los libros de texto, y también los ingenieros que quieren dejar su trabajo grabado en la historia. Geólogos que investigan orígenes planetarios, médicos que exploran la medicina en baja gravedad y personas guiadas por una curiosidad insaciable. Los astronautas de la NASA ganan salarios cómodos, pero no lujosos. Ni siquiera los contratistas lunares privados ofrecerán estilos de vida de multimillonario. Pero nadie irá por riqueza, irán por un propósito. Un día en la vida lunar no tendrá nada extraordinario. El espacio personal será pequeño, similar a un vestidor grande. Los horarios serán estrictos. Despertar, comer, trabajar, dar mantenimiento, ejercitarse y dormir. El entrenamiento diario de 2 horas es obligatorio. En gravedad de 1/6, los huesos y músculos pierden densidad. Al volver a la Tierra, los astronautas requieren rehabilitación para recuperar fuerza. La comida es mucho mejor que en la era de Apolo, aunque sigue siendo relativa. Habrá cientos de opciones de comida, pero ninguna será fresca. La lechuga hidropónica deja de ser solo un vegetal y se convierte más en una estrategia para mantener la moral. Y el agua se recicla a fondo, repetidamente, probablemente provenga de tu propia orina. Los astronautas valoran frases como purificada a nivel molecular. Vivir en la Luna sería una dura prueba psicológica. El verdadero adversario sería el aislamiento, con un círculo social de 2 a 6 personas. Pregúntale a quienes participan. Las quejas por la comida, el regolito y las erupciones solares serán insignificantes. La próxima década podría cambiar el futuro de la humanidad. Artemis no marcará un regreso a la Luna, sino una llegada,
la base de una presencia permanente, la puerta a Marte, el primer paso real fuera de la Tierra. Aunque es algo tangible y cercano, casi no hablamos de ello. Apolo nos dejó huellas. Artemis podría darnos una civilización fuera de la Tierra, y eso vale la pena explorarlo. Si construir una ciudad en la Luna te parece loco, descubre 50 datos sorprendentes del espacio que no conocías o haz clic en este video.